día de hoy nos da mucho gusto recibir en el estudio a Rodolfo Salinas, exjugador del equipo Santos Laguna. Rodolfo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? A toda la gente que nos acompaña, mucho gusto de verlos. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya lo conoce, no necesito presentarlo. David de la Garza, conductor de Fútbol al Día y pues responsable de la edición web de Telediario, ¿no? ¿Cómo estás, Marcela? Pues bien, casi no te veo. Sí, David de la Garza. Muy Ángel, bien. gracias, Walter y Rodo. Y Walter El Lorito Jiménez, exfutbolista también, presentador y conductor del programa Fútbol al Día. Walter, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos, Gracias. a la gente y bueno, para platicar un ratito. Inicié el tema con una plática muy sencilla que me dio David de la Garza en relación a el papel que había desarrollado la selección mexicana en Qatar durante el Mundial, y a partir de ello cómo replanteó la Federación Mexicana o la Liga Mexicana de Fútbol el modelo de, pues no negocio, pero sí el modelo operativo del fútbol para poder salir del bache que llamaron ellos pues como desastroso. ¿Cierto, David? Sí, se intenta hacer eso. La realidad es que para muchos de nosotros que estamos involucrados en alguna parte del fútbol, creemos que es más de lo mismo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Pues en teoría, digamos, se divide en dos partes diferentes, ¿no? Lo que se pretende hacer con la Federación Mexicana y lo que se pretende hacer con la Liga MX. La Liga MX están conectados al final porque creo que consecuencia de las malas decisiones que se tomaron en la Liga MX, como aumentar los extranjeros, como poner un repechaje, como eliminar el ascenso y descenso, hicieron a la postre que no salieran futbolistas mexicanos de buen nivel, que no se formaran, que no les dieran oportunidad, que no se fueran a Europa, que no se desarrollaran. Y entonces en la selección tuvimos una selección mediocre. Tuvimos una selección mexicana que no pudo competir y que se quedó, después de más de 2 décadas, en la fase de grupos, que representó un fracaso deportivo absoluto para México. Y en ese sentido, eso que pasa en la Liga MX repercutió en la federación, porque en selección nacional, pues, estuvo esa consecuencia. Se intenta hacer una modificación diciendo que se va a eliminar el repechaje. A ver, para empezar, ¿qué diablos es el repechaje? Digo, para empezar, Paco. El repechaje ha sido una forma de competir de la Liga MX que se ha implementado en algunos momentos de la historia. La última vez fue en el 2020, aparece la pandemia, los estadios estaban vacíos y entonces, de hecho se cortó ese del clausura 2020, se suspendió ese torneo para intentar darle un poquito más de competencia y negocio para salvar los torneos, porque pues tenías torneos donde jugadores 7, 8 habían sido contagiados de COVID y se iban 3, 4 semanas a casa. Entonces, antes clasificaban 8 a la liguilla y en el repechaje aumentaron a 12. Los primeros 4 avanzan de manera directa a cuartos de final y del 5 al 12 se iban a un repechaje, un solo juego directo en la casa del que quedó entre 5 y 8 y los ganadores avanzan a los cuartos de final contra los primeros 4. ¿Qué pasaba? Que el 12... Que todos ganaban. Pues el que quedó en 12... tenía la oportunidad de ser campeón. Sí, claro. Entonces, eso fomentó mucho la mediocridad en el fútbol mexicano. Más la llegada de los extranjeros, que seguramente en el paso de cada uno de ustedes por el fútbol, seguramente en tu país, Walter, o aquí en México, le repercutió de alguna manera. Rodolfo. Sí, bueno, de alguna manera sí repercute, y no nada más el fútbol mexicano, sino evidentemente la selección, ¿no? Que tienes menos posibilidad o el entrenador tiene menos armas para poder tener más jugadores a su alcance. Evidentemente no hay tantos jugadores en Europa, ¿no? Como otros países, ¿no? Desafortunadamente también por la cultura, por muchas cosas, por infraestructura, también muchas veces por dinero, porque acá se les paga mucho más al jugador mexicano que en Europa, y a lo mejor al argentino no, por poner un ejemplo.
a los brasileños evidentemente se les paga mucho mejor en Europa que en México. Es más, de hecho el jugador argentino, si no es que va a Europa, prefiere venir a México, porque acá es buen negocio el fútbol mexicano. Entonces, en términos generales siempre va a repercutir, y se ha visto históricamente, aunque haya pequeños cambios como para decir que vamos a evolucionar y va a haber cambios, en realidad yo, ojalá me equivoque, no lo veo así. No lo veo así. Quitar un solo extranjero, ¿no? O un jugador no formado en México, se me hace, en términos generales, se me hace prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que los dueños de los equipos están utilizando para decidir, bueno, estos cambios son los que se tienen que hacer y no algo que beneficie la calidad del fútbol que se practica en México? Porque me queda claro que es un negocio muy exitoso al margen del tema de la calidad deportiva, ¿no? Sí, creo que eso es un tema que se viene hablando hace tiempo, ¿no? El tema de que están las dos partes, el negocio y lo futbolístico. Y últimamente creo que se está pensando mucho más en el negocio que en lo futbolista. ¿Por qué? Porque todo este tipo de asuntos que se habla que se va a cambiar, se vienen hablando hace muchísimos años. El fútbol en México es un negocio privado de interés público. Ya. Pero son 15 dueños los que mandan en el fútbol, en este negocio, que son, y digo 15 porque son 18 equipos, Sí, pero hay multipropiedad, que es una de las cosas también que se va a debatir. Sí, se va a debatir si se quita el 26. Caso de Grupo Pachuca, que tiene a León y a Pachuca, Orlegui, que tiene a Santos y Atlas, y Azteca, que tiene a Mazatlán y a... No, y de dueños también quita a Tigres y Rayados. Sí, también. Entonces, probablemente en este Mundial de Qatar, si dividimos el deporte con el negocio, México probablemente pueda haber quedado campeón del mundo, ¿eh? O sea, México es campeón del mundo en el negocio del fútbol, o es de los países... Si los modelos estuvieran compitiendo, Sí, los modelos porque- de negocios. Porque al final las televisoras, la federación, los patrocinadores se llevaron millones de dólares a las bolsas. O sea, en negocio, México te podría decir que está entre los 3, 4 países que más lana juntó, que más lana ganó. En lo deportivo fue un fracaso. Por eso, John de Luisa, que soy el presidente de la federación, él se mantiene en el cargo. Porque él decía, a ver, esperen, yo soy el que El cuida administrador. el Exacto, negocio. en lo económico. Que se vaya el del deportivo, porque el de la lana, yo estoy bien. Ahora, Al contrario, fue una gran jugada. en política, David, y tú lo sabes, hablamos mucho de que los mexicanos tienen los gobiernos que se merecen. ¿México y los mexicanos tienen el fútbol que se merece, pues? Sin duda. Mira, tú lo ves desde el presidente de la Liga MX. Imagínate que el que está encargado de dirigir las riendas de la liga más importante, del máximo circuito, el fútbol, es Mikel Arriola. O sea, ese cuate sabe de fútbol. Lo que Marcela Porque era Moreno sabe director también de era fútbol. del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Él Social. andaba en la política, en el IMSS. Él A ver, andaba compitiendo con Claudia otra vez, Sheinbaum. replantea el comentario. No porque no sepa de fútbol sea un estúpido. Es decir, a lo mejor es Eso, muy pero- buen administrador. Claro, por eso, Sí, por eso pero es lo que tiene va que a saber negocio. de negocio. tomar decisiones En la deportivas. cosa de fútbol. Es como A si a eso- mí me dijeran, Ángel, vas a dirigir Santos. Sí. Santos deportivamente, diría, güey, lo voy a quebrar. O sea, no sé ¿Cómo nada. le hago? Sí, Sí. ¿cómo Y no, pero tú eres Claro. muy bueno dirigiendo. Sí, pero Sí. no sé de fútbol. ¿Me explico? Sí, él es el que tiene que tomar las decisiones. Pero el deportivas. problema no es Arriola. No, porque tenés un títere. O sea, claro, a él lo ponen, ¿no? A tomar esas decisiones. Pues, ¿él qué va a hacer? Lo que pierde acá siempre es lo deportivo. Creo que en la última década, por eso se vio este resultado, se ha perdido esa línea de entre el jugador mayor al que tiene mediana experiencia y al nuevo. Entonces creo que ahí quedó un hueco y la selección quedó muy, muy en stand-by para poder armar un equipo consolidado entre mayores
medianas, ¿sí? Que no sean tan grandes, que tengan un poquito de experiencia, y de los que van iniciando. ¿Por qué de pronto los Se jóvenes, partió. digo, el caso de Rodo puede ser un garbanzo de libra porque es lagunero, es un hombre que ha tenido experiencia en el fútbol profesional, puede ser Oribe Peralta, pero si nos vamos a la Pancho Villa o a la Polvorera, ha de haber un montón de talento que en su vida van a tener la oportunidad que tuvo Rodo o el Oribe Peralta. ¿Por qué no hay una garantía de éxito para la cantera local? Hablando en lo particular de Santos Laguna. Acabas de decir el ejemplo. Rodolfo Salinas y Oribe Peralta son dos campeones laguneros, no salieron de Santos. O sea, son dos nacidos en la comarca lagunera, orgullosamente laguneros, probablemente aficionados del Santos desde niños, pero no salieron de la cantera del Santos. Salieron de una escuela de Lerdo que se llama Cecifut, que priorizaba en ese momento mucho el tema deportivo, y en aquel momento Santos no tomaba en cuenta las fuerzas básicas, o ya, Sí. pero no le importaba las fuerzas básicas, no le importaba sacar talento, tenía mucho dinero, que era el de la cervecería, y decía, yo compro el argentino, yo me traigo... un Tigres hoy. Exactamente. En aquel momento, pues, ellos eran perjudicados, digo, fueron los garbanzos, sí, pero eran perjudicados el talento lagunero, del poco apoyo que había y la poca oportunidad. A ver, ¿no? que hable, ¿cómo fue vivirlo, Rodolfo? Mira, no culpo en ese momento a Santos, porque Santos evidentemente tenía esa hambre de poder trascender y tenía los medios para poder contratar. O sea, tenía Entonces, que ganar torneos. Claro, y tenía los medios Para hacer un aparte. negocio rentable. ¿Estamos de Exactamente. acuerdo? Querías tener a Santos como protagonista para poder después tener lo que después tuvo, que es el estadio. Ya no era el equipo chico de ese entonces, y parte de ese cambio pues fueron los jugadores que vinieron, ¿no? Que anteriormente no se podía con los anteriores dueños. Entonces, el jugador lagunero, pues evidentemente los que estaban en Santos solamente tenían esa pequeña chance de que era ese club. Y acá en Cecifut no, Cecifut podías ir a Tigres, como podías ir a Rayados, o sea, tenías como que más armas para poder tener esa oportunidad, y fue lo que en mi caso me pasó. Pero fue suerte, fue Cuéntame la fórmula. Mira, yo creo que fue consecuencia de muchas cosas. Evidentemente el trabajo, primero que nada. El talento. El La talento, disciplina. el hambre, ¿no? Y ya después hay muchos que tienen eso, pero desgraciadamente no se les presenta.